Bueno, el Paraguay tiene una posición privilegiada desde el punto de vista de los ríos, especialmente que están conectando lo que le llamamos el hinterland, que es la parte central de la región con los océanos, ¿verdad? Entonces tenemos dos ríos importantes del Paraguay y el Paraná, con más de 2000 y tantos kilómetros de, digamos, de extensión hasta el río de la Plata, especialmente el Paraguay, ¿verdad? Porque acá hay que acotar algo, ¿verdad? El río Paraguay, si bien tiene menor caudal que el río Paraná, es más navegable. En el río Paraguay, por ejemplo, están los principales puertos, el principal tráfico de mercaderías, y prácticamente se están repartiendo carga entre un 70, 75 a 25%. El río Paraguay es más grande en carga que el río Paraná. Eso es por la navegabilidad. Y el Paraguay en los últimos años ha tenido un repunte muy grande de su comercio exterior por el río, especialmente, Omar, desde, yo diría, el 2000-2003, cuando, no sé si te acordarás, el gobernador Requiao del estado de Paraná prohíbe la salida de soja transgénica por los puertos del Atlántico, Paranaguá, etc. Y toda nuestra logística de granos gira hacia el río Paraguay y el río Paraná. Entonces ahí es en donde se impulsa, digamos, un crecimiento de las cargas, pero que ya años atrás, en el 94, también se dio un impulso mediante la promulgación de una ley de puertos privados. En el 94, en el 95 Paxa, que fue el primer puerto privado con una ley especial, y después comenzaron a surgir cerca ya hoy de 50 o más puertos con una gran inversión privada, y eso dinamizó mucho la economía. Entonces, todo este proceso ya desde mediados de los 90 en la instalación de puertos, más el tema comercial que significó el giro, digamos, de la soja transgénica, ha permitido que la logística fluvial haya crecido tremendamente. Tal es el caso que de mano de la soja, especialmente, y de los combustibles, vienen después las cargas, ¿verdad?, que tienen mayor valor agregado. Tal es el caso que ya hoy tenemos un gran crecimiento de las cargas de importación y de exportación con más valor agregado que hace unos 10 años. Entonces están habiendo un auge de transporte de contenedores. Cerca de, yo creo que tenemos una capacidad de cerca de 10.500 a 11.000 TEUs, ¿verdad? Que esos son los contenedores estándar que estamos transportando. Y por otro lado también todo el tráfico marítimo y de gran capacidad se comenzó a vincular mejor, digamos, con Asunción, ¿verdad? O sea, con el centro. Entonces se está dinamizando y eso está permitiendo que el Paraguay tenga una posición privilegiada desde el punto de vista económico, productivo, dentro de la región. Así como en su momento nos explicaba que el transporte de carga a través de vías férreas es mucho más rentable por el volumen de mercadería que puede trasladar, el río también es diferente en ese aspecto. Tiene más capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, un convoy le llamamos a un conjunto de barcazas. Fíjate que las barcazas son esas tipo cajas, ¿verdad? Que van, digamos, empujadas por un empujador o remolcador, como quiera llamársele. Hoy tenemos, digamos, que una serie de barcazas unidas, más o menos 30, son 5 por 6 en convoyes grandes, llevan cerca de 30.000 toneladas de una vez. Entonces 30.000 toneladas, fíjate, un camión lleva 22 toneladas, y 30.000 toneladas es mucho. Entonces, y un tren, te dije la vez pasada que estaba entre 3.000 a 5.000 toneladas, o sea que aún así el convoy de barcaza es mucho más grande y por lo tanto es más bajo el costo, el costo unitario de transporte. Entonces, 1.600 kilómetros tenemos entre los puertos de Asunción y el río de la Plata. Y 1.600 kilómetros generalmente ellos un ida y vuelta lo hacen en un mes y un poquitito más. Entonces todo eso, digamos que genera una economía de escala muy grande. Y tal es el caso que al tema de la soja o del combustible, vos sabés que importamos combustible, cerca de 1.500 metros cúbicos, digamos, 1.500.000 metros cúbicos al año, especialmente gasoil, ¿verdad?, que es mayor escala. Entonces esto va generando una economía de escala y encima de eso se van sumando más cargas de valor agregado, importación por sobre todo, ¿verdad? Porque no exportación, pero importación. Entonces eso va disminuyendo el costo, por lo tanto los insumos industriales que también entran van generándose con mayor economía y va generando una mayor productividad. La deficiencia de nuestro sistema rutero y la ausencia del transporte ferroviario, ¿impulsó también el desarrollo del transporte fluvial? No necesariamente, son cosas que se complementan, ¿verdad? Básicamente lo que es el transporte de ruta tuvo que haberse complementado con el transporte fluvial y ahora el ferroviario que queremos, digamos, colocarlo en el medio,
Pero no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de, digamos, de articulación y de coordinación de cargas. Porque fíjate, ¿cuánto representaría llevar 30.000 toneladas en ruta 1.500 kilómetros hasta el puerto? Sí. Que es lo que antes hacía generalmente por Brasil. Es mucho, es muy costoso, y últimamente también todas las carreteras principales han ido aumentando las tarifas de los peajes. Por ejemplo, uno para ir por una carretera desde Ciudad del Este a Paranaguá está pagando muchísimo, más de $100 en peajes. Entonces eso hace ya que la carga por el camión no tenga que ser una carga de bajo valor, sino que una carga de alto valor. Entonces ahí es en donde la carga de más bajo valor busca los canales con mayor, digamos, economía de escala. Por eso es que se van complementando, y como sabrás, el transporte aéreo también es importante para complementar esto. Hoy tenemos carne, por ejemplo, que va procesada o congelada a Asia o a otros lugares por vía aérea, ¿verdad? Pagando un precio de $1 o $2 por kilo, ¿verdad? Y vos tenés carne que está hoy a $4.000, $5.000, $6.000 la tonelada. Entonces, la carga se va ajustando a la logística, y la logística, digamos, va tomando eficiencia en función a esa complementación que tienen unos con otros. Incluso ganado en pie a Ecuador también, o vía ganado, aérea, ¿verdad? Claro, lo que estás pagando ahí es la genética, pero no estás pagando el kilo probablemente del novillo, la genética. O cuando te vas con una carne congelada también o enfriada, pagas, digamos, un plus, digamos, por el valor agregado a Israel estamos exportando, digamos, cosas que, y en la medida que vayamos teniendo mayor valor agregado, esas cargas, digamos, van pudiendo pagar mejor transporte. Entonces se van perfeccionando también el transporte, ¿verdad? Y vamos teniendo un transporte de mejor calidad que va permitiendo otra vez el ingreso de nuevas cargas. Somos un país mediterráneo, ingeniero, pero podemos convertirnos en un centro de distribución de cargas si complementamos el transporte multimodal. Bueno, yo hoy con la situación esta ya no diría que somos mediterráneos, ¿verdad? Porque cuando tenemos un río con esta capacidad conectado a un... Por el simple hecho de no tener costa con el mar, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista logístico está sucediendo, digamos, una integración. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, el tema de los autopartistas. Sí. Por ejemplo, THN, o por ejemplo, Sumitomo, o por ejemplo, Fujikura. Sí. Fíjate de dónde están produciendo ellos. Están produciendo procesos justo a tiempo, just in time, en Ciudad del Este, para un mercado en Curitiba o São Paulo. Para que ellos reciban insumos, para que tengan la producción a tiempo y colocarlo justo, tienen que tener una logística, digamos, diversificada, pero están dentro de Paraguay. Entonces quiere decir que está siendo un factor de atracción el tema de la logística, y eso es lo que está generando ya a lo mejor no un país aislado, sino que ya una zona integrada. Sí. Entonces el Paraguay, en la medida que busque las ventajas que le permite su logística, no solamente su logística, combinada con su energía, por ejemplo, o combinada con otras cuestiones tipo impositivo, entonces está generando la atracción para que las inversiones se vayan articulando, y la logística hoy ya no conoce de territorios aislados o no, ¿verdad? Sino que va haciendo sus procesos, va instalando en donde mejor le convenga al punto de vista de costos. Pero todavía faltan tareas por hacer. Falta muchísimo, solo que cuando nosotros vemos los últimos 10 años hemos evolucionado muy bien en logística. Tal es el caso que tenemos más empresas especializadas, tenemos más empresas previsibles, porque la logística de mucho, a lo mejor no es tiempo, es previsibilidad. O sea, cuando yo necesito un repuesto, yo tengo que tener en un plazo, a disposición, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que cuánto me tarda en llegar no importa tanto, porque yo genero un flujo permanente, entonces se va, digamos, teniendo disponibilidades y no levantando los stocks. Todo ese tipo de cosas, cuando generamos previsibilidad, entonces yo creo que vamos convirtiendo esto en una cuestión atractiva. ¿Falta mucho? Sí. Pero el Paraguay, en la medida que va creciendo, tiene que ir acompañando de una oferta de infraestructura y de servicios logísticos, que yo creo que esa es la política actual a nivel del gobierno y también el sector privado. No nos olvidemos que el gobierno no hace todas las inversiones, el sector privado es lo que lo hace, pero estamos en una situación favorable, porque fíjate, estar creciendo hoy a una tasa del 4 o 3-4%, mientras la región decrece, no es poca cosa. Pero uno de los factores fundamentales es la logística, quiere decir que algo estuvimos haciendo bien los últimos 10 años. ¿Nos falta hacer más? Sí, pero falta para previsionar al futuro, para no declinar y para ir creciendo. Si nosotros hoy no tomamos algunas decisiones importantes en rutas o en el sistema portuario o aeroportuario, esta velocidad de crecimiento probablemente suba un poco más, pero después caiga. Entonces, en 5, 10 o 15 años, ¿qué va a pasar? Si tenemos un rezago logístico, va a ser imposible otra vez ponerse al día.
Entonces, por eso es que hoy tenemos que hacer esas inversiones de futuro para poder mantener esto en una tendencia creciente. Y en más de una ocasión se dan algunas dificultades, ingeniero, en relación a poder invertir y desarrollar esos proyectos también, ¿verdad? Siempre hay dificultades, sí, ¿verdad? Y yo estaba viendo el tema ahora, por ejemplo, estamos rebosando, o sea, desbordando el tema de los ferrocarriles en frontera, o está habiendo una demanda creciente, el Paraguay está siendo atractivo. Siempre hay problemas y siempre hay falta de plata, ¿verdad? O sea, de falta financiamiento. No, lo que pasa es que tenemos que ser muy creativos en la forma en que atraemos a ese capital. El capital existe. Sí. Hoy en día hay más plata que proyectos en el mundo, o sea que eso es beneficioso, ¿verdad? Entonces la plata está buscando dónde colocar y tenemos que dar una situación favorable para el inversor. Por eso es que el gobierno está apostando a mecanismos de APP, por ejemplo, o de proyectos de riesgo compartido, porque fíjate en el tema portuario, ¿verdad? Sin ninguna ley APP, los portuarios en forma privada desde el 94 están invirtiendo más de 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Porque hay mercado y porque están dadas las condiciones. Ahora, ¿qué pasó hoy? Se crearon problemas, un poco las lecciones aprendidas. Sí, porque los puertos con mucha dinámica comenzaron a desarrollarse cerca de la ciudad y hoy en día ya tienen problemas de logística o la ciudad ya les encapsula. Entonces, el tema es que necesitamos una buena planificación, necesitamos una buena promoción, un buen escenario previsible. El capital va a venir, no es un problema de capital, es un problema, digamos, de cómo nos organizamos para poder atraer eso en forma segura. Pero muchas veces por falta de decisión política los proyectos que ya están no avanzan, ingeniero. Y hay de todo. Hay algunos de ellos. Hay algunos, sí, hay problemas. Están estancados. Y sí, licitaciones que fueron suspendidas o anuladas. Lo que pasa es que gran parte entonces no depende de la plata, sino que de la gestión, ¿verdad? La gestión y cómo vendamos los proyectos. Vendamos en el sentido de atraer, en el sentido de colocar las reglas de juego claras, en el sentido de tener previsibilidad y de ser sólido. Y el Paraguay está creciendo y aprendiendo. El gobierno es muy débil en ese aspecto. Estamos viniendo de un rezago muy grande en institucionalidad, en capacidad institucional, regulatoria por sobre todo. Fíjate que hoy tenemos todavía importaciones de vehículos de más de 10 años. En la región no existe. Hoy estamos importando camiones de más de 10 años, ¿no? Y no hay otro país que lo haga. Entonces, ¿qué estamos? Estamos estoqueando un gran parque automotor obsoleto. Esas son cuestiones institucionales que uno tiene que resolver. Entonces, si te digo simplemente esto, ¿qué pasaría con el tema de la inversión o la atracción de inversiones? Claro. Entonces, son cosas que yo creo que tenemos que ir arreglando, pero es cuestión de gestión. Pero yo tengo una confianza en que esto va a ir... ¿Se va a dinamizar? Dinamizando, el mercado va empujando, el gobierno tiene que alinearse, digamos, a la tendencia y el mercado le va a ir también sin que eso signifique un laissez-fairismo del mercado. O sea, que el gobierno tiene que regular, ¿verdad? Tiene que ser fuerte y tiene que generar las condiciones para que eso suceda. Vamos aprendiendo. Entonces, todo lo que usted escucha o lo que escuchamos, digamos, a nivel político, son cuestiones muchas veces coyunturales o que vamos a ir teniendo esa conciencia de poder anclar a largo plazo. Ya hay procesos como el macroeconómico que generan, digamos, procesos de largo plazo que generan mayor previsibilidad en las inversiones.